Muchas gracias. Buenos días, vamos a dar inicio a las audiencias de vista programadas para la fecha, martes 16 de febrero del año 2021, en los procesos tramitados ante la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Puerto Piedra, Ventanilla, sobre la materia familiar tutelar de violencia familiar. La presente audiencia se realiza de manera virtual. Señora relatora, sígase por favor a dar cuenta de las causas programadas para la fecha de procesos de familia tutelar, además de indicar las reglas de conducta que se van a seguir en la presente audiencia. Adelante. Señor presidente, las reglas de conducta que rigen en estas audiencias virtuales son las siguientes. Primero, es obligatorio el uso del distintivo de abogado, cinta, medalla y carnet del colegio que lo representa. Hacer presente que toda la audiencia será grabada. El administrador de audiencia está autorizado a silenciar los micrófonos. Mantener apagado el micrófono para evitar interferencias y eco en esta grabación. Solamente la cámara será encendida cuando inicie su audiencia. Una vez que comienza la audiencia de su interés, no puede apagar su cámara o retirar su imagen. El audio será encendido solo cuando se le concede el uso de la palabra al abogado. Prohibido manipular el audio de los otros interlocutores. Excepcionalmente, si desea hacer una diligencia urgente relacionada con inconveniente en la conexión, puede usar el chat por escrito. Recién cuando termina la audiencia de su interés, puede desconectarse. Señor presidente, paso a dar lectura a la tabla de violencia familiar de las vistas de causa de este día 16 de febrero de 2021. El número 1 en la tabla es el expediente 2406-2019-1, familia tutelar. Proceso de violencia familiar viene en apelación de auto, resolución 1, que declara improcedente las medidas de protección. Su procedencia es el juzgado de familia de la subespecialidad de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Ha apelado la parte demandante. El dictamen fiscal está opinando carece de objeto emitir pronunciamiento. Ha solicitado en forma oral el abogado doctor Julio César Vega Galindo. ¿Se encuentra presente, señor presidente? Bien, gracias, señora relatora. A ver, el abogado, por favor, sígase identificarse para acreditarlo en la audiencia. Buenos días, señor presidente, señor vocal, abogados, señora relatora. Soy el abogado Julio César Vega Galindo, con CAL 28320, casilla electrónica 1823, celular 999-600910, y soy abogado de la parte de denunciante de iniciales LMNF de 17 años en aquel entonces. Bien, señor abogado. Ha solicitado informe oral respecto de esta resolución que declara improcedente las medidas de protección, la misma que ha sido apelada por su parte. A ver, se le ha concedido el uso de la palabra, tiene 5 minutos, apreciaremos que sea concreto en su intervención. Adelante. Señor presidente, el tema concreto es así. Entre mi patrocinada de iniciales LMNF de 17 años y el denunciado Rodrigo Hoyo Sánchez, allá por el año 2019 mantuvieron una relación de enamorados, tuvieron relaciones sexuales, por lo que ella salió embarazada. Al enterarse del embarazo de mi patrocinada, el denunciado, en compañía de su hermana, también denunciada en este expediente, Jenny Michelle Hoyos, le obligaron a practicarse un aborto. Estos hechos se encuentran corroborados con el informe social y psicológicos elaborado por el Centro de Emergencia Mujer, que concluyen que existe un nivel de riesgo moderado, y el informe psicológico señala que la gravidad presenta una reacción ansiosa situacional. A pesar de esa documentación, la juez declara improcedente las medidas de protección. La denuncia, señor magistrado, lo presentamos el 12 de diciembre del 2019. Y esta fue resuelta el día 23 de ese mismo año, 23 de diciembre del año 2019. El argumento concreto de la sala es que de los hechos referidos y aparejados como el resultado del informe psicológico, se desprende que dicha menor no presenta afectación psicológica alguna respecto a los hechos denunciados
y pese a que se evidencia ansiedad respecto a los hechos relatados, estas no pueden ser atribuidas directamente a los denunciados, más aún si, como refiere, no ha acreditado la relación de enamoramiento y el aborto que manifiesta existió. Ese es el argumento para declarar improcedente. Esta improcedencia nos notifican el 9 de enero y al día siguiente interponemos recurso de apelación. Además de los agravios que están consignados en nuestro escrito de apelación, señores magistrados, nosotros consideramos que se debe tener en cuenta dos temas puntuales. El artículo 41 del texto único ordenado de la Ley 30364 señala textualmente que los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer y otros servicios estatales especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. De los hechos narrados en el informe psicológico y social, se desprenden pues hechos de violencia psicológica hacia mi patrocinada. Lo que la CUO no entendió o comprendió era qué se entiende por situación ansiosa situacional, dándole una interpretación distinta al señalado por el psicólogo y menos valoró debidamente el informe social que señala una situación de riesgo moderado. Señor magistrado, este hierro fácilmente se pudo haber dilucidado si la CUO, si la juez programaba una audiencia citando al psicólogo, citando a la trabajadora social, citando a los denunciados y pediría una aclaración en el sentido de qué se entiende por una situación ansiosa situacional. Y no estaríamos, señor magistrado, después de 400 días desde que se declaró la improcedencia de esa medida de protección, recién resolviendo este caso. Ahora, haciendo una analogía entre la constitución de un informe psicológico con un informe de un certificado médico legal por lesiones físicas, una situación ansiosa situacional es lo que sería una falta de lesiones. Una afectación psicológica sería lo que es una lesiones leves y un daño psíquico, señores magistrados, sería lo que sería las lesiones graves. Eso es lo que más o menos nos ha explicado el psicólogo. Ahora, si la juez también, si mantuviera esa duda, también pudo haber emitido que su equipo interdisciplinario realizara un informe psicosocial, señor magistrado. Los jueces tienen la función tuitiva. Esta ley es una ley en la cual se da prioridad a estos procesos porque ponen en peligro la vida de la víctima, pero simplemente declararon improcedente, cuando las normas le facultaban dictar audiencias. Ahora, entrando al fondo del asunto, señor magistrado, en su dictamen el fiscal superior señala que carece de objeto pronunciarse porque el 24 de febrero del 2020, la juez, al momento de admitir nuestra demanda, dictó medidas de protección contra el denunciado Rodrigo Sánchez Hoyos. Es cierto que dictó medidas de protección contra el denunciado Rodrigo Sánchez Hoyos, pero no se pronunció en relación a la medida de protección solicitada contra la hermana de este, la señora Hoyos Durán Jenny Michel, también denunciada, consistiendo su conducta en haber participado en el aborto practicado a mi patrocinada, señores magistrados. Entonces, ese vacío tiene que ser resuelto pues por la sala. Señor magistrado, además de estos hechos, la defensa quiere dejar constancia de una debida afectación al debido proceso, en el sentido de que se ha dilatado en demasía se ha dilatado esta apelación, cuando la ley señala claramente un plazo de 3 días para admitir y 3 días para elevar, 5 días para remitir al fiscal superior, 3 días para pronunciarse, pero ha pasado 400 días, señor magistrado. ¿Cómo es posible y por lo tanto la sala tiene que tomar pues medidas correctivas? Pregunta qué es lo que ha pasado acá. ¿Cómo es posible que una apelación de una medida de protección que se tiene que resolver en menos de 48 horas cuando el riesgo es moderado se haya demorado 400 días, señores magistrados? Mire, vea usted, la denuncia se presentó el 12 de diciembre del 2019. El 23 de diciembre se declaró la improcedencia. El 10 de enero interpretamos recurso de apelación. El 24 de julio del 2020 se admite la apelación. Ese expediente se eleva el 2 de octubre del 2020. El 15 de octubre llega a la sala remite al fiscal y el 13 de noviembre el fiscal emite su dictamen y se señala la fecha de audiencia para el 17 de diciembre que se reprograma porque no se notificó a la parte denunciada. Señores magistrados, cuando presentamos la denuncia no existía la emergencia sanitaria. Cuando se presentamos la denuncia, los jueces tenían la facultad de citar a audiencias, pero no se hizo. No se hizo, ni siquiera se tramitó nuestra apelación. Entonces eso tiene que ser pues corregido por ustedes, señores magistrados. Este no es el primer caso que vemos. Ahora último, la medida de protección solamente se está exhortando al denunciado
a no maltratar a la víctima. ¿Qué es eso? Esa es una medida de protección que también ya hemos apelado y va a llegar en su momento. Entonces, ya consideramos que ya ha pasado 5 años desde que se emitió la ley 30364 y es tiempo de que esta Corte ya pues emita las medidas de protección oportunamente, eleve los expedientes oportunamente y se emitan las resoluciones de vista de manera oportuna, señores magistrados. Entonces, en conclusión, solicitamos pues se declare fundada nuestra apelación. Habíamos planteado que se revoque, pero en este caso que pedimos por un tema de celeridad se modifique la resolución número 1 y se amplíe la medida de protección también contra la hermana del denunciado. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, gracias, doctor Vega. Dos cosas puntuales. ¿Cuál es la medida de protección? ¿Qué medida de protección en concreto estima que es la que debería dictarse en este caso? En ese caso, dado el tiempo transcurrido, y me he comunicado también con la parte agraviada, señalan de que ya están separados y, en primer lugar, en relación a la expareja, que se mantenga la prohibición de acercarse. Y en relación a la hermana que no se ha pronunciado, también se ordena la prohibición de acercarse hacia mi patrocinado y cualquier tipo de comunicación, ¿no? Toda vez que no hay ningún vínculo más allá del enamoramiento, nada más. Ok, entiendo que ellos están separados, entonces no hay comunicación ni con quien habría sido la pareja ni con la hermana de este señor. Correcto, esa es la idea, que se mantenga eso, señor magistrado. No digo, pero si están separados, ¿cuál es la necesidad de una medida que en un escenario en el que las personas viven separadas? Justamente la finalidad de esta ley no solamente es sancionatoria, sino es tuitiva, pues, señor magistrado. Y al ser tuitiva es prevenir un posible reinicio de esta violencia. Todos recordemos que existe lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? A esto me refiero. La medida apunta a prevenir. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo que existe? Son personas que viven, digamos, de manera separada, que tienen realidades vitales diversas. En esa lógica, ¿cuál es el riesgo que justifica una medida que impida el acercamiento? Bueno, antes de responder eso, señor magistrado, recordamos lo que existe el ciclo de la violencia, pues, que son las fases de explosión, fase de luna de miel y nuevamente vuelve el círculo. Justamente ahora estamos en una fase prácticamente de luna de miel en la cual el denunciado ya no se acerca hacia mi patrocinada, pero posiblemente podría ocurrir luego de que se le pase el lío a estas denuncias, vuelva nuevamente a acercarse, ¿no? Entonces, por eso justamente con fines preventivos es que no se acerque, a mi patrocinada. Esa sería la medida de protección concreta, señor magistrado. De acuerdo, no sé si los miembros del colegio tienen alguna pregunta. ¿Alguna, señor? Por favor, ¿podría señalar si en la vía penal hay algún proceso en contra de la hermana Señora magistrada, esa información no lo tenemos, hemos tratado de ubicarlo, pero existe una mala comunicación en el sentido del Ministerio Público para informar el estado de los procesos, cosa que hemos informado al control interno de la Fiscalía, ¿no? Ahora recién han aperturado, como la nueva presidencia, han aperturado una línea de comunicación, pero todavía no hemos recibido respuesta en el sentido de que si existe o no existe una denuncia contra la hermana y cuál es el estado de esa denuncia. Independientemente de que si existe o se haya archivado una denuncia, sabemos que las medidas de protección, señora magistrada, son independientes a cómo concluya una investigación penal. Ciertamente, el tema es de que cuando se inicia un proceso penal, el juez penal también tiene la obligación, como usted sabe, en la norma, en dictar las medidas de protección. Entonces, sería pertinente tener conocimiento al respecto para no dejar, en el caso que se pudiera hacerlo, dictar dobles medidas de protección. Sí, estamos de acuerdo, señora magistrada, pero el juez penal no...
el juez, solamente una aclaración, que el juez penal al dictar la medida de protección informa al juez de familia para que el juez apruebe, modifique o amplíe. Y a la revisión que he hecho el día de ayer no ha llegado ningún documento del juez penal o la fiscalía penal en relación a la situación actual de la denuncia preliminar que se presentó por violencia familiar, señora magistrada. Eso es todo, señor. Muchas gracias, colegiado. Gracias al doctor Vega. Damos de este modo por concluida la jornada. Permiso, Vamos a señor. quedar en contacto. Permiso, señor magistrado.